Te quiero contar una historia que estaba guardado en un libro prohibido, y esta historia está pero llena de información, llena de misterios, y nos lleva también a conocer un poco la otra cara de la historia, la otra cara de la narrativa, ¿verdad?, oficial. Pero quédense, esta historia nos lleva a esa época en donde todo pudo haber sucedido. Por ejemplo, el siglo XVI. Nos presenta a la reina Isabel I, nos presenta también a un rey Rodolfo II, nos presenta a una princesa azteca, nos presenta también a un célebre matemático, John Dee, que fue educado en Cambridge. Nos presenta a un pirata y un amor ahí con alguien. Nos presenta una piedra que es más o menos el centro de la historia. Nos presenta una piedra que puede revelar el futuro. La historia de la piedra parlante de la princesa Papam. Esta leyenda, la historia de la piedra parlante de la princesa Papam. Esta leyenda, la historia de la piedra parlante de la princesa Papam. Esta leyenda, la historia de la piedra parlante de la princesa Papam. Esta leyenda está en un invaluable documento en donde relata una historia, vamos a decir, cubierta por las sombras, estaba oculta. Esta historia también nos muestra los fundadores de una antigua sociedad secreta llamada Sapien Dona Virtus Atris, cuya misión de esta sociedad secreta era proteger la sabiduría hiperbórea, que más tarde fue transmitida a la Thule Gesellschaft. ¿Pero qué es lo que protegía? Esta sociedad protegía tesoros ocultos, como por ejemplo el lenguaje de pájaros o enoquiano, la estenografía de Triptane, por ejemplo, la construcción de aparatos líticos y también la comunicación telepática. Todo esto que mencioné revela una conexión con una piedra espejo atlante, un artefacto atlante que según la historia dice que permitía, según la leyenda, decía que permitía el contacto con los siddhas leales. Quería resaltar también que esta historia nos trae también a América y principalmente habla también de Latinoamérica, países vecinos, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, México. Entonces va a estar bastante interesante y bueno, es extraída de la historia secreta de la Thule. Así que vamos para allá. Sabido es que cuando Hernán Cortés se apoderó de Tenochtitlán, México en 1520, tomó conocimiento de que la hermana del emperador azteca, Moctezuma, la princesa Papam, había profetizado la llegada de unos guerreros blancos barbudos, descripción que cabía perfectamente a los conquistadores españoles. En América, las castas gobernantes descendientes de sobrevivientes atlantes eran de un linaje hiperbóreo más puro que los degradados europeos, atiendan bien. Por eso mantenían vivo el recuerdo de los dioses blancos, Cristo Lucifer, a quien llamaban Quetzalcóatl, que quiere decir serpiente emplumada, alada o voladora. Bueno, dice, este recuerdo de sangre común en todas esas razas blancas resultó sin embargo fatal para los aztecas, pues no supieron evaluar a tiempo la confusión estratégica que padecían los conquistadores. ¿Cuál es la confusión estratégica? Y acá un ejemplo para entender. La confusión dice:
Ejemplo, consideramos que esa sorprendente avidez por el oro que transformaba a los conquistadores en bestias codiciosas y egoístas es una típica tendencia del pasú, porque el pasú es racional y astuto, opuesto al virya, que es intuitivo y espontáneo. Bueno, acá explica un poco la diferencia entre el pasú y lo que son los viryas. Siempre hay que entender de que esta historia tiene mucho que, o sea, sale de un libro de la sabiduría hiperbórea. Y acá explica de esa tendencia del pasú animal hombre, dice. El pasú es racional y astuto, sin embargo, el virya es intuitivo, espontáneo. El pasú animal hombre evoluciona e involuciona dentro del orden material, dice. Sus tendencias pueden calificarse con toda precisión como satánicas, dice. Bueno, lo que explica es que cómo es que estos aztecas no pudieron identificar a esa tendencia pasú. Fueron deslumbrados, dice, por el alarde de cultura, civilización, superioridad, el dominio de la materia, tecnología, armas, guerras, armas de guerra y barcos de guerra, para decir bien, y toda suerte de objetos materiales que parece tan evidente ante la orfandad de medios de un pueblo, ¿verdad?, salvaje y pagano, ¿verdad?, que cree que un dios serpiente venido de Venus, ¿verdad?, es completamente ilusorio desde un punto de vista espiritual y que constituye una característica más del Kali Yuga. Kali Yuga significa fin o vamos a decir fin del mundo. Bueno, Hernán Cortés lo que hace es que aprovecha astutamente esta profecía de la princesa Papán, que había augurado la próxima llegada de los enviados de Quetzalcóatl, ¿verdad?, para hacerse pasar por hijo del sol, y en una campaña militar sin precedentes, 400 españoles contra 4000 aztecas, apoderarse de México. Los sacerdotes aquines del culto solar también habían previsto la inminente llegada de los extranjeros que cumplirían la antigua profecía. ¿Cómo es que los aztecas, cómo es que pudieron equivocarse tanto? Dice, ¿cómo pudieron equivocarse? Error que les costó su imperio, hundiendo la civilización anáhuac. Dice esta profecía Camilo Crivelli en su libro La religión de los antiguos mexicanos, él dice que esta profecía hecha por un hombre que se distinguía de los indígenas por su saber y su virtud, por su vestido y por su blanca tez, se grabó tan hondamente en el espíritu, ¿verdad?, o en los espíritus, que fue transmitida por el pueblo de generación en generación. Cuando los europeos desembarcaron en América, la profecía de Kukulcán les sirvió más para la conquista que sus espadas, y Montezuma, mismo rey pontífice supersticioso, creyó que resistirse a los conquistadores era oponerse a los dioses, gente.